Entonces los judíos comenzaron a discutir entre sí. ¿Cómo puede este hombre darnos su carne para comer? Ahora estoy retomando en Juan 6:52, porque quiero leer 50 y 51 más tarde. Entonces los judíos comenzaron a discutir entre sí, diciendo: voy a enseñarte cómo destruir las objeciones protestantes, y no todos los protestantes niegan que la Eucaristía es la carne y la sangre de Cristo. Voy a enseñarte a aprender de mis errores, mis fracasos, para que no repitas mis errores y llegues a tu destino más rápido que yo. Aprende de nuestros errores. Entonces los judíos comenzaron a discutir entre sí, diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos su carne para comer? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros mismos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora, estando allí, esto es antes de que instituya la Eucaristía, es decir, esto es antes de la noche de su traición. Y así, a simple vista, si tomas lo que Jesús dijo, vas a tener la impresión de que están hablando de venir y masticar físicamente su carne física y beber su sangre física, ¿verdad? Justo ahí, tomándolo en su cuerpo físico y mordisqueando su cuerpo. Esa es la impresión que vas a tener. Entiende la impresión porque Él no ha explicado cómo tomas su carne y sangre, porque eso es futuro. Está bien, entiende que esto es mucho antes de que Él haya explicado cómo comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo, porque esto es antes de la noche de su traición, cuando instituye la Eucaristía. Entonces, si estás ahí sin la ventaja de la retrospectiva, ahora Juan está escribiendo después de los hechos. Juan está escribiendo después de que el Señor ha sido traicionado, asesinado, resucitado, ascendido, después de que los apóstoles han salido con el poder del Espíritu Santo, establecido iglesias. Así que ahora la retrospectiva es clara. Tal vez ahora sabemos cómo tomamos su carne y sangre, pero en ese momento la gente escucha a nuestro Señor decir: debes comer mi carne, beber mi sangre, y están asumiendo que Él quiere decir ¿qué? ¿Tenemos que ir y morderlo ahora mismo mientras está de pie? Morderlo, desgarrarlo en pedazos, así que están escandalizados. Más tarde, Él lo explicará. Para aquellos que permanecen, Él se lo explica más tarde. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Estas cosas las dijo en la sinagoga mientras enseñaba en Capernaum. Por lo tanto, muchos de sus discípulos al oír esto dijeron: esta declaración es difícil. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: esto os hace tropezar. ¿Qué pasaría si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Más tarde vemos cómo tomamos la carne y la sangre de Cristo. Mateo 26, 26 al 28, que también se encuentra en Marcos 14, 22 al 24. También se encuentra en Lucas 22, 19 al 20 y Primera de Corintios 11, 23 al 26. Pero incluí toda la sección porque voy a abordar la objeción y te mostraré cómo destruir la objeción. Aprendes de mis errores para no repetirlos y aprendes las respuestas más duras a estas objeciones. Vamos a leerlo. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de bendecirlo, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cuando tomó una copa y dio gracias, se la dio a ellos diciendo: bebed de ella todos vosotros, porque esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahora vemos cómo el Señor nos da su carne sacramentalmente. ¿Cómo te da su carne y sangre? Más tarde te lo dice a través del pan, a través de la copa, y esta ha sido la enseñanza universal de la Iglesia desde la época de los apóstoles hasta la Reforma, ¿verdad? Entonces, durante 1500 años, amigos, así es como la Iglesia creyó que el Señor nos dio su carne y sangre a través del sacramento de la Sagrada Eucaristía, donde el pan y la copa, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te doy artículos para profundizar, pero ahora vamos a la objeción. Así que aquí digo: los creyentes consumen la carne y la sangre física de Cristo sacramentalmente, es decir, a través de la Sagrada Eucaristía.
Algo que no creí durante años. Los cristianos han creído desde el principio y les doy sus semillas de la fe que, por cierto, George Jerkov llamó suciedad y quiere ser perdonado porque no lo quiso decir de esa manera el narcisista. Los cristianos han creído desde el principio de la fe que el pan y el vino se transforman. Ahora estoy usando los términos utilizados por los primeros cristianos, como lo documentaron Roberts y Jennes. Estas palabras son sinónimas, todas significan lo mismo y se encuentran en los padres latinos y griegos. Está en Roberts y Jennes, no solo de pan, transformado, transmutado, metamorfoseado, transubstanciado, es el cuerpo y la sangre reales de Cristo por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Aquí está la objeción, Juan 6:63, que yo usé. Lo usé contra un tipo que se había convertido a la fe católica, creo que era del rito católico oriental, cuando tuvo un encuentro milagroso siendo un ferviente anticatólico y compartió el testimonio. Recuerdo esto hace años, creo que fue alrededor del año 2000. Visité un monasterio en California, creo que en San Francisco, y creo que era de rito católico oriental, si recuerdo bien, tal vez ortodoxo, pero creo que era de rito católico oriental. Puedo estar equivocado, puede haber sido una iglesia ortodoxa. Y un joven me contó cómo se convirtió. ¿Sabes cómo se convirtió? Era un anticatólico, antiortodoxo, pero un día asistió, supongo, a una misa. Él vio con sus propios ojos. El tipo me contó esta historia, chicos. Vio con sus propios ojos la hostia, mientras la miraba, vio que la hostia se convertía en el rostro de Jesús. Y el rostro de Jesús lo miró y le habló, diciéndole, este es su cuerpo. Estaba impactado, conmocionado. Su mundo se puso patas arriba y se convirtió. Ahora cuando me contó esta historia, adivina qué dije, recuerda, soy anticatólico, antiortodoxo. Me contó la historia con mis propios oídos, mis propios ojos, lo escuché. Incluso recuerdo cómo se ve. Dije, hermano, eso no me prueba nada. Todo eso fue, Satanás se te estaba apareciendo para engañarte. Ese era Satanás que se aparecía para engañarte, porque cité Juan 6:63. Entonces, ¿qué me hizo cambiar? Los milagros no me hicieron cambiar, porque sabía que Satanás puede aparecer, los demonios pueden aparecer y hacer milagros, y aparecer como cualquier cosa o persona. Lo que me hizo cambiar fueron los padres de la iglesia primitiva. Son una fuerza a tener en cuenta. No podía decir que eran herejes o que pervirtieron la iglesia. Sabía que no podía decir eso si creía en la Biblia. Me obligaron a cambiar. El Espíritu Santo los usó para obligarme a cambiar. Por eso les digo a ustedes, católicos, ortodoxos, apelando a milagros eucarísticos o visiones, pueden ser fácilmente explicados por un protestante diciendo, bueno, eso fue Satanás. Esos eran demonios apareciendo como Mahoma o Buda o Kali o Jesús o María para engañarte. Por eso tienes que ir a las Escrituras. La Escritura es la norma que nos dice si este sueño o visión es de Satanás o de Dios. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Ahí lo tienes, ¿ves? Jesús te dijo, no comes su carne, ni bebes su sangre, literalmente o sacramentalmente. ¿Ves? Jesús te lo dijo. Él está hablando metafóricamente. Cuando vienes a mí y crees en mí y guardas mis palabras, así es como te alimentas de mí, viniendo a mí, siendo fiel a mí, tomando mis palabras, masticándolas. Así es como comes mi carne, bebes mi sangre, porque la carne no significa nada. Ahora, ¿estás listo para la destrucción? Según estos protestantes, el Señor supuestamente explicó en el mismo discurso, es decir, aquí, que no quiso decir que uno tenga que consumir literalmente toda su carne, ¿verdad? Ya que la carne no tiene beneficio. Más bien, son las palabras que Él habla por el Espíritu las que alimentan y nutren espiritualmente a los creyentes. Ahora, ¿estás listo para el entierro? Aquí está el entierro. Si tomas esto de la manera en que ellos lo hacen, la carne no significa nada, entonces tenemos a Jesús contradiciéndose a sí mismo, porque si la carne no sirve de nada, entonces la muerte de Jesús en la carne es inútil, porque es la carne de Jesús la que ofreció en la cruz lo que significa todo, porque es su carne la que nos salva. Entonces, si tomo esto literalmente, la carne no tiene beneficio. Entonces, la carne de Jesús siendo matada, crucificada en la cruz, no tiene beneficio, porque no tiene nada que ver con la carne. ¿Ves cómo distorsionan las palabras de Jesús y hacen que Jesús se contradiga a sí mismo?
Ningún protestante niega que fue la carne de Cristo, la carne que Él tomó, el cuerpo de carne que ofreció en la cruz, lo que te salva. Pero si lo tomamos de la manera en que interpretan Juan 6:63, no hace nada. El problema con esta interpretación es que termina probando demasiado, hace que nuestro Señor se contradiga a sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo hace que Cristo se contradiga a sí mismo? Porque en el mismo capítulo, Juan 6:50-51, este es el pan que baja del cielo, para que uno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y también el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. No. ¿Cómo puede Jesús dar su carne para salvar al mundo cuando dijo que la carne no aprovecha nada? Es inútil. Y en caso de que niegues que fue la carne de Jesús, su cuerpo que fue crucificado en la cruz, lo que te salva, aquí tienes. Efesios 2:11-17. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, es decir, su muerte, porque Él mismo es nuestra paz. Ahora, ¿cómo nos hizo uno? Aboliendo el odio en su carne. Pero espera, la carne no significa nada. Entonces, si tomas Juan 6:63 de la manera en que ellos lo hacen, la carne no significa nada. Eso significa que la carne de Jesús es inútil. Entonces, ¿por qué murió en la carne? ¿Por qué fue asesinado en la carne? Oh, espera, ¿qué tal esto? Colosenses 1:19-23. Habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo hizo la paz? Nos unió a Dios a través de la sangre de su cruz. ¿Te refieres a la sangre que derramó en la cruz? Pero ahora Él os ha reconciliado en el cuerpo de su carne mediante la muerte. Pero espera, la carne no significa nada. Eso es lo que dice Juan 6:63. ¿No estás agradecido por los padres de la iglesia primitiva, los mismos testigos oculares de los apóstoles, llenos del mismo Espíritu Santo que llenó a los apóstoles para preservar tus escrituras, interpretar las escrituras y exponer herejías? Y Dios ha estado haciendo eso con la verdadera iglesia desde entonces, y esa verdadera iglesia, la plenitud de... Allí no se encuentra en el protestantismo, lo vas a encontrar en iglesias antiguas, católicas, ortodoxas, cierta iglesia. Lamentablemente correrán cisma. Hebreos capítulo 10, versículos 4-10. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, he venido en el rollo del libro que está escrito de mí para hacer tu voluntad, oh Dios. Espera. Entonces, ¿por qué Dios le dio un cuerpo a Jesús? ¿Y por qué dice Dios, tus sacrificios no lograrán la eliminación de tu pecado? Es por eso que Jesús tuvo que venir en un cuerpo. Aquí tienes, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez por todas. Oh, era el cuerpo de carne de Cristo, su cuerpo de carne que ofreció como sacrificio al ser su carne asesinada en la cruz, es lo que te salva. Así que su carne significa todo para la salvación, porque sin su carne no hay salvación. ¿Todavía no estás convencido? Primera de Pedro 2, 21-25. Eso no parece que los cité todos. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerda entrada, para que habiendo muerto al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Primera de Pedro 3, 18. ¿Listo? Porque Cristo también sufrió por los pecados una vez y para siempre, el justo por los justos para llevarte a Dios, habiendo sido muerto en la carne. Pero espera, la carne no significa nada, pero vivificado en el Espíritu. Por lo tanto, ya que Cristo ha sufrido en la carne, Primera de Pedro 4:1, armaos también vosotros con el mismo propósito, porque el que ha sufrido en la carne ha cesado de pecar. Es decir, cuando estás crucificado y estás enterrando tu carne con él, estás muriendo a la carne, estás muriendo al pecado. Bueno, chicos, es la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en su cuerpo físico de carne en la cruz, lo que es todo, porque sin eso no puedes ser salvo. Pero ¿no dijo Jesús aquí, según ellos, la carne para nada aprovecha? Ya pues, aunque en el mismo contexto él dice, es mi carne la que daré por la vida del mundo, salvaré al mundo con mi carne, aunque él dijo que el pan es su cuerpo que está roto y la copa es su sangre derramada para perdonar tus pecados. Ahora vamos a la refutación.
claramente no puede significar, hermanos, que Jesús está negando la importancia de la carne. Así que aquí, déjenme leerlo, voy a leer lo que escribí. Esto refuta la mutilación protestante de Juan 6:63. El Señor obviamente no se contradeciría a sí mismo ni al resto de los escritores inspirados y evangelistas cuando nos propusimos en este espíritu predicar el evangelio, ¿verdad? ¿Crees que Jesús va a contradecir lo que dijo y hacer el resto? Entonces, lo que significa, cuando leemos las palabras del Señor en contexto, tiene sentido tomar lo que Él dijo como refiriéndose a la necesidad del Espíritu Santo de tomar las cosas del Señor y hacerlas eficaces. ¿Qué quiero decir? Observa lo que Él está diciendo. El Espíritu es el que te da vida, lo que significa que el pan y la copa son solo pan y copa. Las palabras que predico son solo palabras que predico. Si el Espíritu Santo no toma las palabras que predico, no toma el agua del bautismo, no toma el pan y la copa y hace algo milagroso a través de ellos. Eso es lo que Él está diciendo. Y no hay ningún padre de la Iglesia Católica ortodoxa temprana que pensara que el pan y la copa, el agua en la que te bautizas o las palabras que predicas por sí mismas puedan hacer algo, no pueden hacer nada. Lo que hace que las palabras del Evangelio, el sacramento del bautismo o cualquier otra cosa sean eficaces y produzcan esos efectos que Dios prometió es el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que cuando el sacerdote o el obispo ora, entonces el Espíritu Santo viene con su poder para luego hacer que el pan y el vino sean el cuerpo y la sangre de Cristo? Eficaz, efectivo, eso es lo que está diciendo. Y aquí en las Escrituras, cuando leemos las palabras del Señor en contexto, tiene sentido tomar lo que Él dijo como refiriéndose a la necesidad del Espíritu Santo para tomar las cosas del Señor y hacerlas eficaces. En otras palabras, aquí está en blanco y negro. Sin el Espíritu Santo, ninguno de los sacramentos o palabras del Evangelio tendría efecto. Es obviamente sobre el papel y la obra del Espíritu Santo y creer en el Evangelio y obedecer los mandamientos de Cristo para la vida eterna. Aquí. Los siguientes versículos ayudan a ilustrar el punto. ¿Qué dijo Jesús? De cierto te digo, a menos que nazcas de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Ahora observa. De cierto te digo, a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, el agua por sí sola no puede hacer nada por ti. Es el Espíritu quien debe venir sobre las aguas, usar las aguas para darte vida. Y lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Ese es el sacramento del bautismo. Juan 4:23 o 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Significa que debes ser del Espíritu, vivificado por el Espíritu, empoderado por el Espíritu, energizado por el Espíritu, unido a Cristo por el Espíritu, para que tu adoración siquiera importe. Y debes adorar a Dios según la verdad que Él ha revelado, no según tus caprichos y deseos. De lo contrario, tu adoración es en vano. El Padre, debes adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por eso debes nacer del agua y del Espíritu. Una vez que tienes el Espíritu, Él te moverá a hacer las cosas que agradan a Dios según la verdad que Él ha revelado y hará que esas cosas sean aceptables. Para tales personas, el Padre busca que sean adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Así que debes nacer del agua y del espíritu. Debes estar en el espíritu, empoderado, vivificado por el espíritu para adorar a Dios según su verdad y su verdad es su palabra. ¿Cómo lo sé? Juan 17. Santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces tienes que confesar, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces tienes que confesar, ¿verdad? Pero ahora nota este espíritu de nuevo. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesucristo, y nadie puede decir Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué digo? Sin el Espíritu, la adoración o el bautismo de uno carece de mérito y efecto, y sin el Espíritu, uno es incapaz de confesar y creer verdaderamente desde su corazón que Cristo es Señor. Por lo tanto, el punto de nuestro Señor es que es el Espíritu quien tomará los mandamientos de Cristo y los hará vivificantes.
El Espíritu tomará tus palabras, convencerá a una persona para que crea esas palabras y al creer hará que esa persona viva. ¿Tiene sentido ahora lo que el Señor quiere decir y lo que no quiere decir? Aquí está, claro como el agua. Y si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él me rechaza y no recibe mis palabras. Tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado es la que lo juzgará en el último día, porque no hablo por mí mismo, sino que el Padre mismo que me envió me ha dado un mandamiento sobre lo que debo decir y hablar. Y sé que sus mandamientos, el mandamiento es vida eterna. ¿Ves? Por lo tanto, las cosas que hablo, las hablo tal como el Padre me ha dicho. En ese día sabrás que yo soy del Padre. Ahora Juan 14, 20 al 24. Y tú en mí y yo en ti, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Y estos mandamientos vivificantes impulsados por el Espíritu incluyen la necesidad, es decir, que debes obedecer los mandamientos, ¿verdad? Uno de los mandamientos que debes obedecer incluye la necesidad de comer la carne y beber la sangre de nuestro Señor a través del sacramento de la Sagrada Eucaristía para obtener la vida eterna y la gloria. Eso es todo.